Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las amenazas de la OTAN, mirando estas tensiones entre Ucrania y Estados Unidos y con el foco puesto en Venezuela. Nosotros vamos rápidamente con las últimas horas, empezamos mirando estas tensiones entre Ucrania y Estados Unidos. La CNN informa que la Casa Blanca considera un escenario en el que la OTAN y Rusia llegarían a acuerdos separados. Ucrania no tendría que abandonar legalmente su camino hacia la OTAN, permanecería en la Constitución, pero la vía práctica para unirse a la alianza estaría bloqueada. Dichos acuerdos podrían alcanzarse sin la participación de Ucrania. Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania fueron tensas debido a los desacuerdos territoriales. Estados Unidos presionaba por la retirada de las tropas ucranianas del Donbass, mientras que Ucrania afirmaba que esto era imposible. Que también decía que no iba a abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN, diciendo que modificar la Constitución sentaría un mal precedente. La cuestión de las garantías de seguridad también sigue sin resolverse. It's about also the terms that set up Ukraine for long-term prosperity. I thought we started laying the groundwork for that most certainly in Geneva. I think we continued that work in our communications throughout the week. I think we built on that again today, but there's more work to be done. This is delicate, it's complicated, there are a lot of moving parts, and obviously there's another party involved here that'll have to be a part of the equation, and that'll continue later this week when Mr. Witkoff travels to Moscow, although we've also been in touch in varying degrees with the Russian side, but we have a pretty good understanding of their views as well. So much work remains, but today was again a very productive and useful session where I think additional progress was made, and we continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic, particularly given the fact that as we've made progress, I think there's a shared vision here that this is not just about ending the war, which is very important. It is about securing Ukraine's future, a future that we hope will be more prosperous. Y a todo esto la OTAN evalúa la opción de ser más agresiva hacia Rusia en respuesta a los supuestos ataques que el país ha perpetrado contra la región, es lo que informa Financial Times, según el almirante de la OTAN, Giuseppe Cabo Dragone, presidente del Comité Militar del Bloque. Decía literalmente: estamos estudiándolo todo en materia cibernética, somos más bien reactivos, estamos considerando ser más agresivos o proactivos en lugar de reactivos. Decía que un ataque preventivo contra Rusia podría tomarse como una acción defensiva, pero aseguraba que esto está alejado de su forma de pensar y comportarse. Decía, cómo se logra la disuasión es algo que debemos analizar en profundidad. No obstante, resaltan que numerosos diplomáticos, especialmente de Europa del Este, han recomendado que el bloque asuma una posición de contraataque en lugar de ser meramente reactivo. De las amenazas de la OTAN pasamos a las del presidente de Estados Unidos. Donald Trump confirmaba que habló por teléfono con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Decía que el intercambio no fue del todo bien. Presionado sobre si los ataques militares contra Venezuela eran inminentes, Trump decía que no le den demasiada importancia. Sus comentarios se producían después de que Estados Unidos ordenara el cierre de los cielos sobre Venezuela. Mr. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit about it? No, I can't do that. Mr. President, Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah. Esto decía Donald Trump de su llamada con Maduro. Hoy, por cierto, se espera reunión en el despacho Oval sobre Venezuela con Pete Hegseth, con Dan Kane, con Susie Wiles, con Stephen Miller. El foco está puesto en esta tensión con Venezuela. Eso de las 11 de la noche en España se espera esta reunión, que puede ser clave para el devenir de este conflicto. Nosotros, mirando a Venezuela, pero también pendientes de las alarmas en Ucrania, vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos. Y hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de EKAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Tenemos también a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes y encantado de estar aquí también. Y contamos con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, Sergio. Un placer estar con tan buena compañía.
Bueno, pues un día con muchísimos temas que analizar. Si os parece, sin más dilación, empezamos a mirar lo que va a ser la noticia de esta semana, estas conversaciones, bueno, pues para intentar alcanzar la paz en Ucrania, con Steve Witkoff, que mañana va a reunirse con Vladimir Putin en Moscú, con esta reunión entre Ucrania y Estados Unidos, y con la información con la que abríamos este programa. Cristian, si te parece, empezamos contigo. Se habla prácticamente de una ruptura entre Estados Unidos y Ucrania, con el contexto además que rodea estas negociaciones, con la mano derecha de Zelensky, que tuvo que dimitir el pasado viernes, y todo lo que esto conlleva, ¿no? La presión que está sufriendo ahora mismo Ucrania. Sí, yo creo que se están acelerando los tiempos de una forma bastante interesante. Yo a principio de año calculaba que este iba a ser el año en que finalizara esta situación en Ucrania, y parecía diluirse, y en este último mes que inicia hoy del año parecería ser que hay una especie de sprint final, de aceleración, y yo creo que esto tiene que ver también con cierto hastío por parte de Donald Trump. Me parece que está intentando encontrarle la forma a hacer efectivas las presiones que hasta ahora evidentemente no ha podido llevar adelante de forma efectiva, ya sea doblegarle la voluntad a los patrocinadores europeos de Kiev y al mismo Zelensky, que parece bastante cómico, si se me permite, que hable de la imposibilidad a través de la Constitución de ceder los territorios que ya han sido liberados por Rusia, cuando él está violando la Constitución, ejerciendo una presidencia que no es ya legal. Esto lo hemos hablado en muchas oportunidades, no voy a profundizar, pero realmente lo de Zelensky es algo que parece ya cómico, si no fuese que está costando muchas vidas. Por otro lado, también hay que decir que es lógico que exista esta ruptura entre, ya no decir entre la posición rusa y la posición ucraniana, sino la posición de Estados Unidos, porque por supuesto que desde la Casa Blanca y sus negociadores la visión es una visión totalmente realista de la situación en el campo de batalla, y parecería ser que Kiev lo único que quiere es que le digan lo que ellos quieren escuchar, y que no van a hacer territorio y que van a seguir intentando ingresar a la OTAN, que son justamente cuestiones vitales y sensibles para Rusia, que es el que está ganando esta contienda. Por otro lado, y con esto termino, yo creo que en el Air Force One hizo unas declaraciones muy interesantes el presidente estadounidense. Una de ellas, cuando le preguntaban sobre el tema de Ucrania, mencionando que tenían un problemita los ucranianos, y justamente ese problemita eran estos casos de corrupción bastante profundos y graves. Me parece que ahí está un poco el secreto y esta carta que está jugando Trump en el tema de la corrupción, y yo creo que por ahí puede venir el intento de rodearlo, y como se vio en estas últimas semanas, este escándalo que está escalando de una manera bastante grande, que por otro lado tampoco es una novedad, porque muchos de nosotros sabemos que esto es así desde hace años, no desde ahora. Y finalmente yo creo que Trump, la última carta que tendrá que ser efectiva y la final, es dejarlos completamente solos, y bueno, y que Rusia lo dirima en el campo de batalla. Ya más no se puede hacer. Con el foco puesto en el campo de batalla, con bueno, estos escándalos de corrupción, ¿no?, que están sacudiendo sobre todo al gobierno ucraniano. Paco, te quiero preguntar por esto. ¿Qué relación hay entre estas conversaciones que se están celebrando la semana pasada en Ginebra, ahora en Florida, y estos casos de corrupción que empiezan a aflorar y que además, bueno, pues empiezan a tener consecuencias, ¿no?, sobre todo con lo que decimos, la mano derecha de Volodymyr Zelensky, un Andriy Yermak que ahora dice que va a ir a luchar al frente, por cierto? Sí, los últimos acontecimientos en esta serie de negociaciones a varias bandas entre Estados Unidos y sus socios de la OTAN, por una parte, con el régimen ucraniano por otra, y con Rusia por otra parte, se complican cada vez más por varios factores. Uno de ellos es que el régimen de Zelensky ha dejado hace tiempo de ser un interlocutor válido, no solo para Rusia, sino también para Estados Unidos, por varios factores internos, ¿no?, como la propia descomposición interna del régimen y la caída de sus líneas en el frente principal de la guerra, que es el Donbass, ¿no? Entonces parecería que Estados Unidos, lo que se está planteando ahora es, bueno, que ya dada por perdida la guerra de Ucrania, intentar quitarse de encima el conflicto ucraniano
por la vía más rápida posible. Y todo esto juega en contra del régimen de Kiev y de sus socios o aliados europeos, que son el principal escollo para una solución efectiva del diálogo que conduzca a un desbloqueo del conflicto, ¿no? A unos acuerdos de paz. Esto parece el día de la marmota, ¿no? Se inician una serie de conversaciones, de diálogo entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y el régimen de Kiev, y acto seguido entran en escena los actores secundarios de esta película, que son la Unión Europea y el Reino Unido, y empiezan a poner palos en las ruedas y a intentar dinamitar cualquier tipo de acuerdo, incluso con declaraciones incendiarias cada vez más belicistas que rozan la locura, ¿no? No solo este planteamiento de ataque preventivo, ¿no? Que recupera esa noción de los años 80, ¿no? Del ataque preventivo, ¿no? Entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, sino también bueno, las recientes declaraciones, ¿no? Del jefe de Estado Mayor de la Defensa de Francia, ¿no? Que hablaba a los alcaldes franceses en una convención de que Francia debe empezar a hacerse a la idea de sacrificar a sus hijos para hacer frente a Moscú. Es decir, han entrado en una especie de locura belicista que tiene mucho que ver, pienso yo, con la situación interna de esos mismos gobiernos, ¿no? La descomposición y la crisis política y social en esos países. Me refiero a los países, a los principales países del occidente europeo, ¿no? Gran Bretaña, Francia y Alemania, ¿no? La crisis económica y la crisis de legitimidad. No hay más que ver los sondeos en Gran Bretaña o en Francia, que hablan de que Starmer y Macron, bueno, pues están rozando ya el 10% de popularidad, es decir, que no cuentan con apoyo de la población, ¿no? Y por otra parte están en un proceso de reconversión de la economía europea en una economía de guerra para intentar salir de la crisis, pero claro, es una auténtica barbaridad, puesto que ellos mismos han firmado, así lo hizo von der Leyen en nombre de todos ellos en Washington, que el gasto militar que plantean, esos 800.000 millones suplementarios, debe ir a las arcas del complejo militar industrial estadounidense. Lo han firmado, es decir, que ni siquiera va a revertir en revitalizar o reconvertir sectores industriales de la economía europea en crisis, como es el caso del sector automovilístico alemán, ¿no? Es decir, aquí el principal problema son los líderes europeos y, por otra parte, el régimen de Zelensky. Y mientras esto no se desbloquee por ahí, con medidas efectivas o ultimátums por parte de Estados Unidos, que es su principal aliado y el que decide en última instancia sobre esos países, pues esto va a continuar. Es decir, se pueden tirar 1, 2, 3 años intentando conversaciones de paz, llegando a unas bases para el diálogo y que acto seguido los líderes europeos presionen al régimen de Zelensky para que lo rompa y vuelta a empezar, ¿no? El día de la marmota al que me refería al principio, ¿no? Es decir, ¿y contra quién corre el reloj? Pues evidentemente el reloj corre contra el régimen de Zelensky en un proceso de descomposición interna y contra los líderes europeos, ¿no? Que a medida que sigan sosteniendo y no enmendando estas políticas belicistas frente a Rusia, están hipotecando la economía de sus propios países y la paz social, ¿no? Como ya estamos viendo que está ocurriendo en Francia con convocatorias de huelgas generales, o en países como Portugal, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no había una huelga general y he convocado una para el próximo día 11 de diciembre, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en Europa, enseguida miramos estas amenazas de la OTAN, esta información de Financial Times que ya habla de ataques preventivos, algo que por cierto no es nuevo, algo que la semana pasada también informaba Político. Antes, Adrián, te quiero preguntar por esto, estas conversaciones con Ucrania, esta ruptura precisamente por la entrada en la OTAN, por el hecho de que Ucrania tenga que ceder el Donbass y también, bueno, pues estos escándalos de corrupción que se lo están poniendo cada vez más complicado a Volodymyr Zelensky. Sí, las perspectivas están cambiando de día en día. Un día parece que son más optimistas, otro día menos optimistas, pero sí hay un hilo de fondo que parece transmitirnos que las posiciones en general de los bandos que negocian están todavía excesivamente lejanas, ¿no? Y cuando miramos a los bandos que negocian, estamos mirando fundamentalmente a Rusia por un lado y a la Unión Europea por otro, a los
a los grandes países de Europa, mejor dicho, fundamentalmente Reino Unido, Alemania y Francia, que son los que están manteniendo esa tensión belicista porque quieren evitar a toda costa que Rusia gane esta guerra por el miedo que tienen a las repercusiones no militares, a las repercusiones políticas e ideológicas del triunfo de Rusia, que para ellos pues es algo parecido al fin del mundo, ¿no? Bueno, partiendo de ese contexto, las posiciones están demasiado distantes porque estamos en una guerra de desgaste, y una guerra de desgaste es fácil que engañe, o es fácil utilizar la situación para engañar, en el sentido de que Rusia ve la situación de la guerra, la evolución de la guerra de desgaste, y por tanto consideran que tienen esa guerra ganada por el hundimiento progresivo del ejército ucraniano y el fortalecimiento progresivo del ejército ruso, aunque eso no se manifieste hasta ahora todavía en grandes avances territoriales. Saben que eso viene después, ya está empezando a producirse. Y, sin embargo, el que no se produzcan avances territoriales como consecuencia de la dinámica de guerra de desgaste facilita que las potencias europeas se engañen a sí mismas, intentando definir la situación como una situación más o menos equilibrada entre Ucrania y Rusia, lo cual en absoluto responde a la realidad. Como Rusia objetivamente, estratégicamente, tiene ganada la guerra, y por lo tanto su expectativa es que esto avance hacia un contexto que prácticamente sea de rendición o capitulación de Ucrania, ¿no? Bueno, mientras tanto las posiciones no se van a mover porque Europa, o estas potencias europeas, que son las que están detrás de este impulso constante para que Ucrania continúe en esta guerra, pues bueno, desde que el momento en que se dieron cuenta que Rusia iba a ganar la guerra hace 2 años, únicamente vieron la salida de una escalada, una estrategia de escalada que ahora es difícil de llevar adelante mientras en la Casa Blanca esté Donald Trump. Entonces su estrategia probablemente es la de intentar prolongar el conflicto hasta el momento en que consigan cambiar la situación política en Estados Unidos. Esto significa que las posiciones van a estar demasiado distantes hasta que se produzcan grandes avances territoriales por parte de Rusia y se haga evidente cuál es la situación de la evolución de la guerra. Y hay los factores que pueden incidir en que no sea necesario esperar hasta ese momento. Son factores que tienen que ver probablemente con la situación de Ucrania o del gobierno de Ucrania en 2 sentidos. Es decir, que nos podrían situar en un contexto de que Ucrania o el gobierno de Ucrania se desmarcara de esa posición radical belicista de las potencias europeas como consecuencia de un conflicto interno como el que podía haber provocado este estallido de corrupción, que todo parece indicar que no ha sido casualidad, sino que se ha hecho estallar en este momento precisamente para presionar al gobierno de Ucrania, algo similar a un estallido interno de este tipo, o bien una decisión rotunda de Estados Unidos de anular o suprimir su ayuda en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito del financiero, el ámbito de la inteligencia, etcétera. Una decisión que hasta ahora no se ha atrevido a tomar, a pesar de que Donald Trump desde el principio del conflicto intentó aparecer casi como una tercera parte, una parte neutral entre las otras dos. Pues en realidad la contribución de hecho de Estados Unidos a la guerra es fundamental para que Ucrania pueda mantener su esfuerzo bélico, y a pesar de esa imagen que Trump ha intentado transmitir, nunca se ha atrevido hasta ahora a hacer esa retirada total de la colaboración militar. Este podía ser, si Estados Unidos se decidiera a dar ese paso, lo que presionara al gobierno de Ucrania a entrar en esa dinámica de negociación, que tendría que ser probablemente capital, como digo, en realidad una capitulación o rendición. Los términos de las propuestas de acuerdo que ahora están encima de la mesa, yo creo que pueden ser términos que ahora empezar a acercar posturas, pero que todavía están muy lejos de la realidad que probablemente nos encontraremos al final,
desde el punto de vista territorial, con una Odesa claramente incluida en territorio ruso y con compromisos muy claros sobre el futuro institucional de Ucrania y muy probablemente también sobre las bases de esa negociación del contexto de seguridad estratégica compartida en el conjunto de Europa, ¿no? Bueno, pues a todo esto, pendientes de estas conversaciones del viaje de Waitkov a Moscú, mañana por la tarde se espera que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin. Estamos hablando mucho de los líderes europeos. Ahora, por cierto, están hablando el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk. Hemos visto también hoy a Zelensky y a Macron. En medio de todas estas reuniones vienen informaciones importantes. Cristian, lo decía yo antes, la semana pasada Político ya hablaba de algo así como un contraataque por parte de la OTAN, y hoy Financial Times en portada hablando de ataques preventivos. La OTAN hablando de ataques preventivos contra Rusia. No es la primera vez que un alto cargo, que un alto general lanza estos mensajes. Cada vez más peligrosa esta escalada bélica. Cristian, te quiero preguntar por esto y también cómo se pueden tomar esto los altos cargos en Rusia, porque igual se sienten amenazados y dicen, oye, pues para que me golpees tú, para que me ataques tú, te ataco yo antes. Exacto. Bueno, los medios de comunicación están jugando su papel en esta contienda. No hay duda de esto. Político, Axios, New York Times, Washington Post, todos estos medios que están interesados en este poder globalista están jugando su partida también. Y tiene que ver con esta guerra informativa, esto que vos bien mencionabas, ¿no? Cómo lo toman los altos mandos en Rusia estas declaraciones. Bueno, de esto también habla Peskov cuando habla de la diplomacia de megáfono. Entonces, acá hay muchos factores de desestabilización y creo sinceramente que esto que está jugando, que por supuesto las palabras de Adrián iban en este sentido, ¿no? Cómo parece ser que para este poder globalista el perder su hegemonía, perder este poder ante Rusia es algo que lo lleva a una desesperación tal que parecen tornarse incluso suicidas, porque yo no recuerdo ahora quién fue, pero alguien dijo en algún momento que en todos los manuales militares de todas las academias del mundo debería figurar en la primera página la leyenda "nunca intentes invadir Rusia". Bueno, eso es una gran verdad avalada por la historia, y en este caso sería qué piensan que van a recibir a cambio si hacen un ataque preventivo contra Rusia. Una locura en toda regla, pero una locura de tal volumen, porque obviamente que la respuesta de Rusia en un caso hipotético tal tendría que ser más que contundente, y ya ahí no sé si habría vuelta atrás. Entonces, realmente estas élites globalistas, europeas puntualmente, y también estadounidenses, el Estado profundo sigue jugando su partida, estos sectores guerreristas y globalistas en la política estadounidense también hacen presiones y tienen una gravitación incluso dentro del gobierno de Donald Trump. Creo que eso impide también que no haya tomado aún esta decisión, que parecería ser que si él está amagando Donald Trump. Hace pocos días le preguntaban ¿y qué haría Estados Unidos si Zelensky seguía en esta posición de rechazo a su plan de 28 puntos, y Donald Trump dijo, bueno, tendrá que seguir luchando solo. Bueno, yo creo que esa decisión es la que falta que tome Donald Trump, que yo creo que sería contundente, porque estas bravuconadas que hacen también estas élites europeas tienen que ver con que yo creo que todavía tienen la esperanza que si la sangre llega al río, Estados Unidos finalmente va a seguir apoyándolos. Creo que la situación es bastante esperanzadora, porque yo creo que sin Estados Unidos esto no puede seguir adelante, esta agresión hacia Rusia, pero obviamente tiene que haber una posición bastante más clara y contundente de parte de Trump en ese sentido. Bueno, pues un Donald Trump que cada vez está siendo más vehemente en este sentido, cada vez pues está hablando más de cómo está la realidad en el terreno. Decía la pasada semana que si Ucrania no acordaba, si Ucrania no alcanzaba un acuerdo, pues Rusia iba a conquistar cada vez
más territorio, algo bueno, pues que parece evidente pero que no se ve en la OTAN o en los líderes europeos. Te quiero preguntar también a ti por esto, Paco, ¿cómo ves estas amenazas por parte de la OTAN y cuál puede ser la respuesta de Rusia? Me viene a la cabeza el mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, la semana pasada, que volvía a insistir en que no tiene ningún interés en atacar a Europa, no tiene ningún interés en atacar a la OTAN. Lo que sí que parece que empieza a hacernos dudar es si, al contrario, sí que hay más interés. Si la OTAN realmente tiene un interés en atacar a Rusia y por qué se lanzan estos mensajes tan peligrosos por parte de altos generales, que no son personajes cualquiera. Sí, lo que yo definiría como el partido de la guerra en Europa, que es este llamado grupo de voluntarios, y bueno, que en el cual están no solo Macron, Starmer y Merz, ¿no? Están también Sánchez, los polacos y otros líderes europeos, no lo olvidemos. Es un partido de la guerra y han ligado su futuro a un estado prebélico frente a Rusia e incluso a una perspectiva a medio o corto plazo, incluso de guerra con Rusia, ¿no? Incluso algunos dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN están hablando, ¿no?, de un escenario de guerra con Rusia. No son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Es una especie de demencia terminal de unos países en plena decadencia, ¿no? Y de unos dirigentes cada vez más cuestionados a nivel interno en sus propios países. Rusia no hace tanto ha modificado su doctrina estratégica nuclear, ¿no? Ampliándola. Es decir, que no solo contempla ataques directos nucleares sobre Rusia para una respuesta masiva por parte de las fuerzas estratégicas rusas, sino también ataques convencionales que pongan en cuestión la supervivencia del Estado. Creo que dice textualmente la nueva doctrina nuclear rusa, ¿no?, aprobada hace menos de un año. Es decir, no tienen en cuenta todos estos factores y, bueno, el factor principal, ¿no?, que es un hecho histórico, ¿no?, una enseñanza histórica de las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. El llamado equilibrio de terror se basó en la destrucción mutua asegurada de las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían entrado a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, en una paridad estratégica. Entonces, nadie podía ganar una guerra nuclear. Por tanto, quien tomara la decisión de atacar primero estaba decidiendo también su propia autodestrucción, ¿no? Es lo que llamaban la doctrina MAD, ¿no?, por sus siglas en inglés, destrucción mutua asegurada. Y en el caso de los líderes europeos no son conscientes de lo que dicen ni de lo que pretenden hacer, ¿no?, porque no tienen el potencial que tenían las dos superpotencias en esa época, ni siquiera para hacer frente a una guerra nuclear con Rusia. Es decir, un solo submarino nuclear de Rusia puede destruir toda Inglaterra y borrarla del mapa en cuestión de horas. Es decir, no son conscientes de eso. Y Rusia es un país con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, además. Es decir, que ¿a qué están jugando, no? Yo insisto, ahí están jugando a agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no?, para sobrevivir esos gobiernos, esos dirigentes, ese grupo de voluntarios, a su propio desprestigio y a la propia descomposición económica y social de sus países, ¿no? Y bueno, tampoco son conscientes de la historia más reciente, ¿no?, la política de sanciones a Rusia, de la cual fueron los principales promotores la Unión Europea y Gran Bretaña, pues ha tenido un efecto boomerang, ¿no?, que ha hecho decaer las economías principales de la Unión Europea y del Reino Unido, mientras que Rusia ha seguido creciendo económicamente y además han conseguido algo que parecía difícil, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no?, es el principal balance de la administración Biden, ¿no?, conseguir que la alianza estratégica entre Rusia y China se fortalezca cada vez más, ¿no? Países que en décadas pasadas incluso eran rivales estratégicos, ¿no? Bueno, pues han conseguido eso, que Rusia y China se acerquen cada vez más, que fortalezcan su alianza estratégica y que decaigan sus economías, ¿no? Y la destrucción de los últimos restos del Estado social, ¿no? Porque cuando hablan de estas cifras astronómicas de 800.000 millones de euros, etcétera, de algún sitio lo tienen que sacar, ¿no? Y lo que se gasta en cañones no se gasta en mantequilla, ¿no? Recientemente se publicaba que el señor Sánchez, que prometió hace unos meses que el incremento del gasto militar no iba a suponer un recorte del gasto social, algo prácticamente imposible, bueno, pues recientemente se ha publicado que ha aumentado 4.000 millones
el gasto militar y que, por ejemplo, en el sector educativo ha recortado 1.000 millones el gasto, la inversión social en enseñanza, en educación, en España, ¿no? Es decir, bueno, aparte de esto reflejar la catadura moral de un mentiroso patológico como el señor Sánchez, bueno, refleja que lo que estamos viendo en Europa es que esta reconversión de la economía europea, una economía basada en la industria en los países centrales, como es el caso de Alemania, y en los servicios en los países periféricos, pues en una economía de guerra necesita una excusa, ¿no? Un leitmotiv, y el leitmotiv es Rusia es culpable, ¿no? Volvemos al relato, ¿no? De los años 40, ¿no? Rusia es culpable. Claro, lo utilizan también como tapadera de sus propios problemas internos y sus propias corruptelas, ¿no? Puesto que también, aparte de Ucrania, los países europeos occidentales están atenazados también por escándalos de corrupción, ¿no? Y hay una cuestión que ha apuntado Cristian que me parece muy interesante, ¿no? No solamente es el factor europeo en el que me he extendido, es que en el plano interno de Estados Unidos ahí están los neocon. Y los neocon es una facción bipartidista, que está tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. De hecho, durante la administración Biden, los neocon, es decir, el sector más afín al complejo militar industrial, eran el gobierno de facto, ¿no? Con un presidente que ni siquiera era capaz de firmar los decretos, si no fuera por los bolígrafos estos automáticos y todo esto, ¿no? Y no tenía capacidad mental para gobernar, ¿no? Los neocon en Estados Unidos, durante toda la última administración Biden, gobernaban el país, ¿no? Y dentro de la administración Trump hay facciones, ¿no? Una facción más conservadora que puede estar representada por el vicepresidente Vance, más centrada en resolver los problemas internos de Estados Unidos, también muy graves, desde el punto de vista económico y social, y otra facción neocon, que yo creo que está capitaneada por el señor Marco Rubio, que intenta, bueno, pues continuar el guión belicista de la administración Biden. Y bueno, pues al final hay una tensión entre estos dos sectores, y esto se está reflejando en los dimes y diretes y los avances, estancamientos de los diálogos con Rusia de cara a superar el conflicto de Ucrania. Bueno, pues hablando del conflicto en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se lo decíamos hace apenas unos minutos, se encuentra de nuevo en París, se ha reunido en el Elíseo con el presidente francés, con Emmanuel Macron, al que vamos a escuchar en directo en estos momentos, lanzando este aviso a Vladimir Putin. Escuchamos a Emmanuel Macron. Cher Volodymyr, Monsieur les ministres, Monsieur les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau à Paris le président Zelensky, 15 jours, jour pour jour après sa précédente visite, et à un moment qui pourrait être décisif pour l'avenir de la paix en Ukraine et de la sécurité en Europe. En ce jour symbolique, 34 ans jour pour jour, après le référendum d'indépendance, où partout en Ukraine, la population a voté librement pour être indépendante, y compris dans les territoires que certains voudraient aujourd'hui contester. Je veux ici d'abord témoigner au président Zelensky et à travers lui à toute l'Ukraine tout notre soutien après les nouvelles frappes qui ont visé le pays, martyrisé la ville de Kiev, et je voudrais ici redire nos condoléances. Et après ces dernières heures, la frappe qui a touché Dnipro, là aussi en faisant plusieurs victimes civiles. Ce bilan est lourd, insupportable, et il dit aussi combien la Russie signe et aggrave un peu chaque jour le forfait de son agression, en contredisant les lois les plus fondamentales de l'humanité et du droit international. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après 2 semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il était important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Après les discussions qui se sont tenues à Genève,
les discussions qui se sont tenues ces derniers jours à Miami et après la réunion que nous avons tenue de la coalition des volontaires à laquelle a été associé pour la première fois à nos côtés le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris le rôle de médiateur et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Pendientes de los mensajes del presidente francés Emmanuel Macron, lanzando mensajes de advertencia a Rusia, hablando también hacia el presidente de Estados Unidos, hacia Donald Trump, un Emmanuel Macron que, bueno, tanto él como su país han salido bastante perjudicados de la situación en África. Y ojo, porque vamos a mirar a África. Tenemos última hora importante. Wall Street Journal habla de un golpe histórico de Rusia en África. Ojo a esto. Sudán ofrece a Rusia su primera base naval. El puerto del Mar Rojo daría a Moscú una ventaja vital en las aguas estratégicas. El gobierno militar de Sudán ha ofrecido a Rusia lo que sería su primera base naval en África y una posición privilegiada sin precedentes sobre rutas comerciales cruciales del Mar Rojo. Es lo que están informando ahora mismo funcionarios sudaneses. Este acuerdo, de concretarse, representaría una ventaja estratégica para Moscú, que ha tenido dificultades para consolidar su presencia en el continente. Sería un avance preocupante para Estados Unidos, que ha intentado precisamente impedir que tanto Rusia como China sean capaces de posicionar en África. El gobierno militar de Sudán ha abierto la puerta a un acuerdo que podría cambiar el equilibrio estratégico en África y Oriente Medio. Sería la instalación de la primera base naval rusa en el continente, con acceso privilegiado al Mar Rojo, una de las rutas comerciales más sensibles del planeta. Si se consolida, Moscú obtendría un punto de apoyo militar permanente en la costa africana, capacidad para rearmar y reparar buques de guerra sin depender de otras potencias, una ventaja directa sobre el tránsito marítimo entre Europa, Asia y el Golfo, además de una palanca geopolítica en plena tensión global por el control de rutas críticas. Muy atentos a esta última hora importante, este golpe de Rusia en África. Enseguida lo analizamos con más profundidad. Antes, Adrián, quiero conocer también tu valoración, tu análisis sobre estas amenazas de la OTAN y sobre todo estos mensajes que hablan de un ataque preventivo. Sí, está viendo mensajes y está viendo actuaciones. Yo creo que lo más llamativo estos días están siendo estos ataques a petroleros, no petroleros rusos, petroleros con petróleo ruso, pero con banderas y propiedad de otros países, ¿no? Lo cual son claramente actos de piratería reconocidos por Ucrania, pero que Ucrania habitualmente realiza estas operaciones normalmente con inteligencia occidental, normalmente con inteligencia británica, ¿no? Estamos hablando de dos petroleros, Kairos y Virat, que han tenido inundados o han sido inutilizados o han sufrido daños graves, ¿no? Y esto es un ataque directo en un momento en el que no parece el más adecuado este contexto de aparente inicio de negociaciones, el contexto más adecuado para abrir nuevos frentes, pero esto es realmente lo que está sucediendo. Bueno, el contexto de fondo es la posición que comentáis de estas potencias europeas, ¿no? Que están haciendo declaraciones muy agresivas que se pueden interpretar también, como en cualquier proceso negociador, como una forma de tensionar las posiciones, ¿no? De intentar equilibrar las posiciones negociadoras con posiciones más radicales y moviendo de esta forma el centro de gravedad. Pero la verdad es que responden a una posición ya tradicional de estas potencias europeas, que están muy relacionadas con la posición, al final, del establishment político corporativo de Europa y de Estados Unidos, si se quiere, hasta que llegó Donald Trump al gobierno, ¿no? En estas posiciones, ya lo he comentado antes, la victoria rusa en Ucrania es inaceptable. Es inaceptable porque dan por supuesto que después de esa victoria se va a multiplicar la influencia política e ideológica de Rusia y del bloque emergente sobre Europa central y oriental en primer lugar, y en un contexto de extraordinaria debilidad del modelo europeo
como de alguna forma ya han señalado mis compañeros, debilidad económica, cultural, demográfica, inestabilidad política. Claro, la inseguridad de estos países frente a cualquier avance de un modelo que de hecho está funcionando económicamente, políticamente y socialmente en los países emergentes, pues es evidente que a nada que este modelos, digamos, de alguna forma anticorporativo que se empiece a difundir en Europa Central y Oriental, pues el riesgo de derrumbe del modelo tradicional, que es el que soporta a estas élites político-corporativas occidentales, pues es altísimo. Vamos a tener, de una forma u otra, vamos a tener un choque político constante en los próximos por lo menos 3-4 años entre el bloque político tradicional que nosotros llamamos el partido único, de los grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, pero que en realidad en todo lo estratégico están sometidos a los intereses corporativos, que son a los que hemos estado votando durante 40 años y han controlado Europa fundamentalmente durante estas décadas. Luego tenemos el sector, digamos, conservador populista, muy bien relacionado en general con el trumpismo, y luego este empuje que va a venir fundamentalmente a partir de esa victoria rusa en Ucrania del modelo emergente. Esos tres bloques políticos van a entrar ya están de alguna forma en convulsión, pero van a convulsionar Europa durante los próximos años, van a poner en riesgo claramente esa hegemonía del establishment occidental sobre el conjunto del mundo y sobre la propia Europa. Hay mucha gente dentro de este sector, dentro de estos sectores corporativos, que se está jugando su futuro económico, político y personal, y no van a aceptar por eso esta es la razón de que no acepten de ninguna forma esa victoria rusa en Ucrania, y la cuestión es que hasta dónde están dispuestos a llegar para evitarlo. Lamentablemente, en los análisis que se hacen al respecto, oímos en los análisis geopolíticos en general que las posiciones de estas potencias son irracionales. Nosotros, en Ecaí Center, quiero decir, no creemos que sean irracionales, lamentablemente, responden a unos intereses objetivos. Lo que pasa que son posiciones que no tienen sentido desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos occidentales ni de los países occidentales, pero sí tienen mucha lógica desde el punto de vista, lamentablemente, desde el punto de vista de esos intereses de grupos, de esos intereses corporativos que están, ya digo, en una situación realmente desesperada, y a los cuales no les ha importado en absoluto sacrificar Ucrania hasta el último ucraniano, y que estarían sin duda dispuestos a sacrificar a Europa hasta el último europeo si ello es necesario para defender sus intereses, que ya digo que los ven claramente en riesgo y están en una posición desesperada, y en estas posiciones las decisiones tampoco se pueden analizar como en una situación normal. Es decir, en una situación normal y viendo el tema desde fuera, podemos considerar que una estrategia en la que de una estrategia bélica incluso, o de agresividad política en la que no tengamos al menos un 51% de posibilidades de ganar, no tiene sentido, mientras que en una situación de pánico desesperada puede tener lógica abordar ataques o incluso enfrentamientos bélicos, aunque las posiciones de éxito no sean más que de un 10 o de un 20%, si pensamos que es la única opción frente a un desastre como el que está vislumbrando esta élite occidental, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en la OTAN y en Ucrania, vamos a mirar a más asuntos, y si os parece vamos a poner el foco en Venezuela, con esta reunión de emergencia que va a mantener Donald Trump, paso de las 11 en España, y pendientes, bueno, de este ultimátum que lanzaba el presidente de Estados Unidos. Básicamente le decía a Maduro que o se va o Estados Unidos va a atacar. Te quiero preguntar por esto, Cristian, parece que sigue aumentando la presión, la tensión con Venezuela. Sí, lo que también creo que en este caso estamos viendo también esta guerra psicológica, ¿no?, que lleva adelante Donald Trump, porque en rigor de verdad yo desestimo, tal vez me equivoco, ojalá que no sea así, pero yo desestimo que vaya a haber una intervención directa militar de Estados Unidos
sobre Venezuela. Yo creo que eso implicaría un costo enorme para Donald Trump a nivel mundial, a nivel de prestigio y también incluso puertas hacia adentro para lo que es su electorado y justamente el sector más fiel que tiene, que es minoritario dentro del partido, porque como mencionaban los compañeros, sin duda en esto que bien profundizaba Paco y que lo conecto con esa caracterización que hace Adrián del Partido Único Europeo, en este caso, sabemos que en Estados Unidos Trump se ha convertido en una especie de anomalía, porque hay un partido único, que es lo que bien mencionaba Paco, ¿no? Este interés en las cosas realmente importantes de la geopolítica, republicanos y demócratas iban más o menos por los mismos andariveles. En este caso, yo sí creo que esto es una operación psicológica, que busca la desestabilización interna y que caiga por su propio peso ante esta situación el gobierno de Nicolás Maduro. Y con esto tiene que ver, por supuesto, esto de hablar de cerrar los cielos de Venezuela, que yo desestimo completamente que Donald Trump y el ejército estadounidense se atrevan a derribar un avión de pasajeros. Me parece que sería algo absolutamente demencial. No digo que no pueda suceder, pero haciendo una advertencia ellos mismos de este cierre de cielos, entre comillas, creo que sería algo absolutamente improbable. Pero claramente que Donald Trump también le tiene que dar algún aliciente a esos neoconservadores que tiene dentro de su partido, a Marco Rubio, Lindsey Graham, Ted Cruz, a esos personajes de los cuales él también necesita los votos en el Senado, necesita de esa facción que es mayoritaria dentro del Partido Republicano. Entonces, me parece que esto va un poco más en ese sentido, y el tema es que Nicolás Maduro pueda mantener la cohesión interna, pueda mantener una adhesión popular, y al mismo tiempo yo creo que también tendría que, más allá de que ha dado gestos, yo creo que no es algo de descartar que puedan llegar a un acuerdo los dos presidentes sentándose a dialogar. Ya lo dijo Trump, que él está dispuesto a dialogar con todo el mundo y que dialogaría con Maduro. Y máximo estando detrás de Venezuela, apoyando Rusia y China, yo creo que ahí debería haber una profundización del intento de dialogar. Con esto cierro. El problema es que en el caso de Venezuela también pasa con Irán, a veces también tienen que mantener una posición ante su público, ante su ciudadanía más agresiva, más altisonante, y esto también llega a ser un escollo que, por ejemplo, con Rusia y con China no pasa. Paco, te quiero preguntar a ti también por esta amenaza del fin de semana por parte de Donald Trump, que hablaba de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Estas informaciones que hablan, bueno, del contenido de esta llamada entre Trump y Maduro, donde el presidente venezolano habría rechazado el ultimátum de Donald Trump. ¿Cómo ves la situación con Venezuela? El cierre del espacio aéreo de facto se ha hecho, ¿no? Gracias a los europeos, entre otras cosas, ¿no? Las compañías de bandera españolas, francesas, británicas han suspendido los vuelos a Caracas, con lo cual han conseguido cerrar el espacio aéreo venezolano al tráfico de aviones civiles, ¿no? Con la consecuencia nefasta que eso puede tener en un país que también vive en una parte del turismo, ¿no? Lo que estamos viendo, yo coincido con Cristian, yo no creo que Estados Unidos se atreva a plantearse una intervención militar directa sobre Venezuela. Venezuela no es Panamá, no es una república bananera, no es la isla de Granada, es un país grande, poblado, con un potencial económico importante, con un ejército medio, digamos, que cuenta con apoyo creciente por parte de Rusia y de China, por parte de Rusia también en el plano militar. Gran parte de los cazas venezolanos son rusos, Sukhoi, por ejemplo, ¿no? Propone un ejemplo. Y yo creo que no aprenden, ¿no? Estados Unidos, a pesar del relato de Hollywood, es un país especialista en perder guerras. ¿Quiere repetir otro Vietnam con Venezuela? ¿Otro Afganistán?
otra guerra de Ucrania que la están perdiendo, de hecho, ¿no? Más recientemente. No saben a lo que están jugando, ¿no? Porque al final esa opción de una intervención militar contra Venezuela sería un avispero que iba a acabar muy mal para Estados Unidos, ¿no? Y aparte del factor interno, ¿no? Gran parte del electorado de Trump fue por sus promesas de paz y de pacificación, ¿no? Si al final lo que hace Trump es lo que hizo Obama o lo que hizo Biden, que es iniciar más guerras, pues evidentemente va a perder el apoyo de una parte de su electorado, ¿no? El más tradicionalmente republicano, en el sentido tradicional histórico, ¿no? Que era más aislacionista y menos intervencionista, ¿no? A lo que está jugando Estados Unidos es a un cambio de régimen en Venezuela, por medio de estos órdagos, estas maniobras militares agresivas en el Caribe, esta política de las cañoneras y estas amenazas constantes. Y bueno, pues ya hemos visto hace bien poco cómo acabó esa estrategia con Irán, ¿no? Al final lo que consiguieron fue fortalecer al gobierno iraní, ¿no? Más que debilitarlo, ¿no? Con incluso intervención directa en el plano militar, ¿no? Con ataques de misiles y de aviación, ¿no? sobre Irán. Al final no han conseguido sus objetivos, todo lo contrario, se ha fortalecido el gobierno iraní. Y con Venezuela, ¿qué puede ocurrir? Evidentemente que lo pasen mal, pero yo creo que el pueblo venezolano no está dispuesto a acabar como Libia, ¿no? O acabar como Afganistán, o acabar como Ucrania. Es que los ejemplos históricos, tanto antiguos como recientes, son demoledores, ¿no? No creo que sea la mayoría de los venezolanos apoyen más o menos al gobierno revolucionario. No están dispuestos a que Venezuela se convierta en otra Libia, ¿no? En un estado fallido, en un mercado de esclavos. Ya sabemos cómo acaban las intervenciones occidentales en los países del sur, ¿no? Acaban siempre muy mal y de forma desastrosa para los pueblos. Y esa lección la tiene aprendida, yo creo que muy bien, no solo el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, que son ahora mismo las tres piedras en el zapato para Estados Unidos en Iberoamérica, ¿no? Al sur del Río Grande, porque más o menos controlan la situación en otros países, bien con gobiernos directamente afines, como el de Milei, o por gobiernos inconfesablemente afines, como el de Boric, en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esta versión también del partido único neoliberal, de la falsa izquierda y la verdadera derecha, también se da en Iberoamérica, ¿no? En estos casos, ¿no? Pero hay, digamos, tres piedras en el zapato para el imperialismo estadounidense actualmente, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y yo no creo que esos países ni esos pueblos estén dispuestos a repetir experiencias históricas como las que ha habido en otros países del sur, con intervenciones directas de Estados Unidos o de la OTAN, ¿no? Y por otra parte, yo dudo mucho que Estados Unidos esté en disposición ahora mismo de plantearse abrir una nueva guerra con Venezuela. Yo creo que lo que intentan es eso, debilitar al gobierno venezolano a base de amenazas y de sanciones económicas, ¿no? Puesto que el bloqueo del espacio aéreo, por ejemplo, para compañías comerciales son sanciones económicas, ¿no? Que afectan a sectores como el turismo y otros, ¿no? En fin, la situación es compleja, pero yo no creo que al final ni Venezuela vaya a rendirse, ni Estados Unidos se plantee una intervención directa, porque sabría que tiene todas las de perder. Bueno, pues muy atentos a lo que pase con Venezuela, esta reunión de emergencia en el despacho Oval, eso de las 11 de la noche en España. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Adrián, Paco, Cristian, un placer tenernos a los tres por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros que hacemos una pausa, enseguida miramos al cierre europeo. Atentos también a esta reunión, a estas declaraciones de Zelensky y de Macron. Una pausa y enseguida la información en Negocios Televisión.